costumbre es para algo mejor. Me recuerda el caso de Jairo, ustedes lo han leído. Jairo, que se acerca al Señor y le dice: mira, mi hija está enferma. Y hay una interrupción, la mujer del flujo de sangre. Y luego llega la gente de Jairo y le dice: ya no lo molestes. Hubo una interrupción por parte de la mujer del flujo de sangre, pero Dios permite a veces que se interrumpa lo que uno acostumbra a hacer, y es para algo mejor. La hija de Jairo, haber sido sana, le daba gloria a Dios, pero haber sido resucitada, levantada de los muertos, le dio todavía más gloria a Dios. Amén. Fíjese que hoy venía yo vivo hasta el otro lado de la capital, o sea, hay que pasar toda la capital y todavía un poco más. Y normalmente o tradicionalmente o por costumbre, yo para venir para acá, me atravieso toda la ciudad. Pero iba yo por la avenida Reforma y, oh sorpresa, cuando voy bajando hacia el estadio, estaban desviando. Yo normalmente paso enfrente del estadio, tomo la 11 Avenida y me vengo por acá hacia la Martí, ¿verdad? Esa es la ruta. Pero de repente veo a un policía para allá. Dije yo: ¿y ahora qué hago? Hubiera podido molestarme. Hasta cierto punto uno se molesta, ¿y ahora qué, verdad? Vengo yo y en el mercado de La Palmita miro una gran cola. Que si estaban parqueados ahí haciendo unas compras, no sé qué. Me metí al carril de en medio y vine. Y ahí me recordé que existe una ruta que yo muy pocas veces o tal vez nunca había tomado. Me vine por la calzada La Paz, bajé todo eso y la calzada La Paz, subí al bulevar de Bugambilias y me tiró para este lado donde creo que se llama Matamoros o no, ¿cómo se llama? La policía ahí, y vine a caer. Cuando vi el rótulo de campero dije: ya estoy cerca, ¿verdad? Me evité posiblemente congestionamiento del centro. La municipalidad a veces no avisa cuando hay, o tal vez no se da cuenta uno cuando hace actividades, pero yo creo que estaría todavía por allá. Dios quebró mi rutina para traerme mucho más rápido, tranquilo, hasta acá. Es una cosa tan simple. Debemos de dejar de que Dios rompa nuestras rutinas, rompa nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque tiene siempre Él algo mejor para con nosotros. Amén. Les quería contar eso porque cada día uno aprende más del Señor, ¿verdad? Vamos a empezar acá con lo que el Señor tiene para nosotros. Sabemos que Dios va a estar hablando a nuestras vidas. Pregunto: ¿a qué vienes a la iglesia? ¿Para qué vienes? ¿Solo para decir: qué bonito estuvo el culto? Dice la palabra que fuimos creados para adorar a Dios. Y hay necesidad de adorar a Dios porque es el único que merece toda adoración. Vamos a leer, vamos al libro del profeta Miqueas, profeta menor, que está después de Jonás. Yo creo que llega usted más rápido si se va hasta Zacarías y regresa. Está Ageo, Sofonías, Habacuc, o sea, yéndonos para atrás, llegamos a Miqueas. Yo creo que allá en la compu no la he encontrado tampoco. Miqueas capítulo 6.
verso 8. Si lo tiene, diga un amén cuando lo tenga. ¿Ya lo tenemos? Verso 6. Miqueas 6, verso 6 hasta el 8. Dice la palabra del Señor: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, gracias por lo que vas a hacer en cada vida, Señor, a través de esta palabra. Sabemos que tu palabra que es enviada, Señor, no regresa vacía, sino que cumple con el propósito por el cual tú la envías, Señor. Esa palabra consuela, exhorta, Señor, anima y edifica, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tres cosas vemos nosotros en estos versos. Miqueas hace esas preguntas: ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Muchos dicen a través de ofrendas. Ahora, la ofrenda y el diezmo es una adoración a Dios, sí, es parte de la adoración de Dios, pero no es lo que Dios busca. Vamos al verso 8, por favor, los que están en el sistema, para que lo veamos. Oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. El contexto es: ¿cómo voy a adorar a Dios? Y te dice lo que es bueno y pide Jehová de ti. En otras versiones dice no solamente que pide, dice que demanda, requiere de ti tres cosas: hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas. Dos de ellas, si usted se da cuenta, son dirigidas hacia el prójimo y una hacia Dios. Aparentemente es más fácil tener una buena relación con Dios y más difícil la relación con los demás. Y requiere esas tres cosas. La misma palabra, por ejemplo, en Colosenses y en Efesios, habla expresamente sobre la relación entre la familia. Dice: mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es bueno. Y luego en Efesios dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces habla de una relación. Ahora, ¿a qué viene esto? Que estas dos cosas, especialmente hacer justicia y amar misericordia, va a hacer de que la relación entre familias, entre los miembros de la familia, la relación con los demás, con el pueblo, con la gente, con nuestros compañeros de trabajo, amigos y el resto de la familia, sea mejor. Habla de hacer justicia. Y vemos algunos ejemplos en la palabra de cómo hacer justicia. Mire pues, vamos a Romanos capítulo 10, tenga presente esos tres puntos: hacer justicia,
amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Romanos capítulo 10. Hay un verso muy conocido que es el 9 y el 10. Pongámoslo ahí, por favor, si lo tienen. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó, serás salvo. Es un verso que en evangelismo lo utilizamos mucho, ¿sí? Pero veamos qué dice antes, desde el verso 1. Hermanos, dice el apóstol Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos están sirviendo a Dios? ¿Cuántos tienen celo de Dios? Pero el apóstol Pablo nota algo dentro del pueblo. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Verso 3, por favor. Porque ignorando, no tomando en cuenta, no considerando, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer ¿qué justicia? La suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Acá está lo que corresponde a la justicia de Dios. El diseño que Dios hizo para la familia está en la palabra de Dios. La forma de tratar a los demás está en la palabra de Dios. La justicia de Dios es totalmente diferente a la justicia nuestra. Dice, ignorando la justicia de Dios y procurando. ¿Qué entendemos por procurar? Querer poner nuestra justicia como de lugar. Procurando, dice, establecer. Establecer significa afirmarlo. Querer poner nuestra propia justicia. Ahora, nuestra propia justicia tiene que ver con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros creemos. Y emitimos un juicio rápidamente. Lo que les conté que me pasó hoy. Rápidamente camina la mente y ahora ¿qué hago? Estoy en el mercado de la Palmita y el gran tráfico. ¿Sabe qué están pensando estos allá? Y que me desviaron para este lado. Rápidamente uno piensa. Pero mire, el Espíritu de Dios en detalles así de la vida diaria, si uno permite que Él tome la decisión y nos dé el consejo, nos facilita las cosas. Y fue un momento y me di cuenta, no, están parados ahí porque están comprando, están esperando a alguien y en el carril de en medio, directo. Pero rápidamente queremos establecer nuestra propia justicia. Es que saber qué están pensando y mira, me están estorbando y ya voy tarde. O voy a llegar tarde, no venía tarde. Pero encontré ese tropiezo aparentemente. ¿Cuántos tropiezos encontramos nosotros en nuestra vida diaria? Y lo que hacemos es refunfuñar. Es que ¿por qué? Y esto.
Ya hace algunos años tal vez lo hubiera hecho. Pero como Dios va tratando con uno, no, Dios tiene control de todo. Solo Él sabe quién va a ser el campeón del mundial. Pero a veces es ahí afanados en esto y aquello, ¿verdad? Pero Él tiene el control. Procurando establecer la suya propia. ¿Cuántos han criticado al presidente de Guatemala? Procurando establecer su justicia, su propia justicia. Yo que el presidente haría esto y esto y esto y esto, y usted se mete en las redes sociales y mira la gran cantidad de consejos, entre comillas, queriendo establecer su propia justicia. ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen aquello? Y fíjese que en esta semana aprendí una cosa. ¿Cuántos aprenden de Dios todos los días? Aprendí una cosa: a no criticar, a no decir por qué y esto y aquello. Ustedes han leído, han estudiado la Biblia. ¿Cuántos estudian la Biblia o leen la Biblia o han pasado por lo menos por la Biblia? Encontramos personajes que hicieron lo bueno y lo malo. Es que algunos dicen que la Biblia es un libro muy bonito, que solo cosas buenas tiene. Entonces, agarre una tijera y quite todo lo que menciona de la gente que hizo cosas malas. Y yo en lo personal entendí, ¿para qué voy a criticar? De todos modos no van a cambiar. Y los que hicieron cosas malas que están en las Escrituras, nos enseñan para que no lo hagamos. Y los que hicieron cosas buenas, para que los imitemos. Entonces cuando alguien viene y se pasa un semáforo en rojo, está haciendo algo incorrecto, no lo voy a criticar, ¡qué bárbaro! No, es para que yo no lo haga. Aquí está hablando a los padres que seamos buen ejemplo para nuestros hijos. Queriendo establecer su propia justicia, ignorando la justicia de Dios. ¿Sabe qué diferencia, qué grande diferencia entre la justicia de Dios y la justicia nuestra? Que la justicia de Dios es con misericordia y la nuestra no. Nos convertimos en jueces. Cuando pasó esa situación en Guatemala de la plaza central y todo lo demás, ¿cuántos escucharon por días y días y días el juicio de la línea? ¿Yo? No, es para que no lo hagamos, porque ahí están las consecuencias. Pero queremos establecer nuestra propia justicia. Padres, establezcan la justicia, pero no la suya, no que la de Dios. Por eso dice la palabra que leímos en Miqueas: hacer justicia, pero dice amar misericordia. No solamente misericordia, sino que amar misericordia. ¿Cuál es nuestro trato con los demás? ¿Cómo es el trato que tenemos con los demás, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con los hermanos, en el trabajo, con nuestros empleados, si tenemos empleados, o si somos nosotros trabajadores con nuestros jefes?
es que lo que el jefe está diciendo, yo no lo hago. Queriendo establecer su propia justicia. Ahora, ¿cuántos son mejores que Dios? Levante la mano. Es mejor que apliquemos la justicia de Dios y no la nuestra. Porque nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Y sabe una cosa, Miqueas nos está enseñando que el hacer justicia es adoración a Dios. No solamente cantar, o como dicen en algunas iglesias, los cantos suavecitos. No, la adoración es aún más allá. Porque el contexto dice, ¿con qué me presentaré delante de Él? Y empieza a hablar de cantidad de ofrendas tremendas. Y le dice 3 cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte. Es andar humilde delante de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo hoy? Mire qué tremendo. Queriendo establecer la suya propia. Y entonces, sigamos un poquito más adelante ahí en los siguientes versos. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Gracias. Y más adelante, en el verso 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Mire el contexto. Eso está como un requisito o está previo a la salvación. Nosotros muchas veces, y hace muchísimos años, nosotros oíamos predicadores que querían establecer su propia justicia. Si es que tú no haces esto y tú no haces aquello y por qué haces esto y te vas a ir al infierno. ¿Sabe? La gente se va a ir al infierno, ¿sabe cómo? Porque no cree, dice la palabra. No por lo que hace, sino porque no han creído, dice la palabra. Pero queremos establecer lo que nosotros consideramos que debe ser. Cuando un aparato no funciona, o antes de encender un aparato, o de un aparato nuevo, tenemos que ver el manual para ver por qué no funciona. Cuando un matrimonio, cuando una relación entre padres e hijos, o una relación laboral, pero cualquier tipo de relación no funciona, aquí está el manual. Porque a veces conectamos mal las cosas. Pero creemos nosotros que nos las sabemos todas y ahí vamos, ¿verdad? De repente venimos y conectamos un aparato y se quema, ¿va? No leímos que el voltaje de ese lugar era 220 y le conectamos un aparato de 210. No es que las cosas sean malas o estén malas. Como no seguimos instrucciones, las cosas no nos salen como debían de ser, no funcionan como debe de ser. Hoy en la mañana estaba oyendo unas pequeñas cápsulas acerca de la familia y acerca del diseño de Dios. Y algo muy, muy interesante. Aunque el mundo diga lo contrario, y normalmente el mundo va a decir lo contrario. Pero la palabra dice, por ejemplo,
en cuanto al hombre y la mujer, varón y hembra los creó, punto. Aunque las leyes digan lo contrario. Y decía esta persona que estaba compartiendo, que la gente rápidamente le va a rebotar a uno el argumento, porque es que usted es muy religioso y que la Biblia lo dice y todo lo demás. Y decía él, no es necesario ir a la Biblia. La misma naturaleza lo establece. Para que un niño pueda ser engendrado, ¿qué se necesita? Un hombre y una mujer. Porque si fuera de otra manera, decía él, Dios hubiera diseñado que podía ser en 2 hombres o con 2 mujeres. No es el patrón bíblico. Ahí lo establece y lo afirma. Pero la misma naturaleza la da a entender. Hoy en día aquí en Guatemala, y tenemos que orar para que no autoricen todas esas cosas, pero en otros países está la ideología de género. Un niño que no se sentía niño de 4 años, imagínense. Y lo operaron, porque no se sentía niño, sino que se sentía niña. Mire el enemigo hasta dónde ha estado llegando e influenciando a los niños. Y la misma naturaleza nos da a entender que aunque usted se cambie y se quite y todo lo demás, por dentro usted nunca va a poder engendrar a un niño. Si usted es varón, nunca va a tener un niño en su vientre. Porque por dentro es varón, aunque por fuera. Entonces, ese es el modelo que tenemos que seguir. Pero la gente quiere, ya me estoy metiendo a líos, pero dice la palabra de que queriendo establecer su justicia. Es que Dios es injusto si yo me siento así, ¿por qué me hizo así? No. Entonces, todas estas cosas son para que nosotros las tomemos en cuenta. Y si son cosas contrarias a Dios, no las hagamos. Entonces aprendí en estos días a tomar como ejemplo cosas que no debo de hacer. Porque por más que diga, haga, y meta un recurso, y todas esas cosas que se están viendo, no va a cambiar. El que debe cambiar es uno. El avivamiento no es una gran cantidad de gente. El avivamiento es lo que Dios ha hecho en uno. Ese es otro tema, pero justicia. ¿Cómo estás aplicando? ¿Qué justicia estás aplicando para tu casa? Para con tu esposo, tu esposa, para con tus hijos, para con tus padres. ¿Qué justicia estás poniendo? ¿Tu propia justicia? ¿O la justicia de Dios? Y a veces nos creemos nosotros jueces. Y la Biblia en ningún lado dice que nosotros debemos de ser jueces. ¿Qué miembros hay en un juicio? Ahorita que se oyen bastante en la radio y en la televisión. Hay un juez, hay un demandante, ¿sí? ¿Los fiscales? ¿Un qué? Un demandado, ¿y qué más? Fiscales, ¿qué más? Jurado y testigos. ¿Cuál de todas esas posiciones nos corresponde a nosotros como iglesia? Testigos. Jesús dijo, mas recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis jueces, me seréis fiscales, me seréis jurado.
No, me seréis testigos. ¿Y qué es lo que hace el testigo? Ojo, les va mal a los testigos falsos. Pero un testigo dice lo que vio, lo que él puede comprobar, porque él estuvo ahí. Pero como nos sentimos jueces, queremos establecer nuestra propia justicia. Queremos cambiar las leyes, queremos un montón de cosas, contraviniendo lo que dice el juez justo, el único juez y que es justo, que es Dios. Y los estatutos están acá. Esa es en la relación con los demás. Hacer justicia. Y usted va a encontrar gran cantidad de textos que nos van a enseñar de cómo hacer justicia. ¿Qué quiere Dios de ti? Hacer justicia, amar, misericordia. ¿Cómo es nuestro trato con los demás? ¿Con misericordia? Fíjese que la misericordia deriva del amor. O sea, depende del amor que nosotros tengamos, así vamos a poder extender la misericordia hacia los demás. Dice en Jeremías, porque con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Misericordia es simple y sencillamente no recibir lo que nosotros merecemos. Misericordia hacia los demás es que no paguen lo que realmente deben. Eso es movernos a misericordia. Y Miqueas nos dice amar misericordia. Misericordia no es lástima. Misericordia no es compasión. Misericordia es una acción hacia los demás. Y esta es cuestión de todos los días. Hacer justicia, amar misericordia. Vamos con amar misericordia. En Lucas capítulo 10, es un pasaje muy muy conocido, pero quiero que veamos algunas verdades ahí. 10:25. ¿Estamos aprendiendo? Ahora, no solo es para repetirlo por ahí, sino que para que lo pongamos por obra. Dice la palabra que fuimos hechos, somos hechura suya, dice Efesios. Creados por Él para buenas obras que Él estableció para que anduviéramos y en ellas, dice. Lucas capítulo 10. Dice la palabra, y he aquí, Jesús estaba enseñando, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Mire, muchas veces nosotros le preguntamos a Dios, Señor, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Y hay muchas oportunidades, Dios le manda a uno la palabra y dice, ¿qué te he dicho? ¿Qué te he enseñado? ¿Qué dice mi palabra? Dice, ¿qué lees? Dice. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo.
y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Le estaba diciendo, no solamente que esté aquí en tu mente, sino que baje a tu corazón. No solamente saberlo, sino hacerlo. Entonces dice, y vivirás. Pero él queriendo justificarse, él queriendo establecer su propia justicia, él quiere decir, así mismo dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, ojo con esto. Los quiero poner un poquito en contexto. Este es el pasaje del buen samaritano. Si ustedes se recuerdan en Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana se acerca a Jesús y le dice, ¿cómo tú siendo judío y yo samaritano me pides a mí de beber si judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Tú eres del Real y yo soy del Barcelona, no se llevan. Así. Entonces, ¿quién es mi prójimo? A judíos les estaba hablando aquí. Y el Señor les pone ejemplo de un samaritano. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, se detuvo y lo curó. ¿No dice así? Pasó de largo. O sea, indiferencia. Un sacerdote, no un miembro más, no. Un sacerdote, alguien en cierta posición ministerial. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Si usted ve el contexto, gracias. Si usted ve el contexto, no fue cualquier persona a la que le preguntó, un intérprete de la ley le preguntó para tentarle. Entonces Jesús dice, un sacerdote lo vio y pasó de largo. Un levita lo vio y pasó de largo. Verso 33. Mire lo que dice, ¿cuál es la primera palabra? Pero. Alguien que no es igual al sacerdote ni al levita. Imagino que los que estaban oyendo codearon al otro y le dijeron, te están hablando. No lo haga usted a lo que está a la par. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Ojo. La mayor parte de congestionamiento que hay en nuestro país es como lo que hicieron los levitas, el levita y el sacerdote. Vieron y se detiene el tráfico porque pasó algo y vieron. ¿Sabes qué pasó? Vieron y siguieron de largo. Pero aquí dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole, dice ahí, ¿fue qué? Movido a misericordia. Ponga atención a las características de este samaritano. No solo lo vio, sino que se acercó y dice, y viéndole fue movido a misericordia. Sigamos con el otro verso. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó
de él. Verso 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ponga atención. Un religioso le preguntó a Jesús para tentarle. Y le está diciendo: un sacerdote como tú lo vio y siguió de largo. Un levita como ustedes lo vio y siguió de largo. Pero un samaritano, a los que ustedes aborrecen, se acercó y se detuvo. Mire, el amar misericordia no es solamente, ay, pobrecito. El amar misericordia, el hacer misericordia, el ser movido a misericordia, lleva al menos 3 cosas. Se detuvo, porque se acercó, dice, a él. Número 1, se acercó. Número 2, dice que lo vendó. En otras palabras, lo tocó. Pero muchas veces decimos: no, es que hay un ministerio de misericordia, pero no nos acercamos, ¿verdad? Para hacer misericordia hay que detenerse, acercarse y tocarlo. Vemos mucha gente acongojada, con problemas, y muchas veces solo con un toque, una palmadita. Pero hay que hacerlo. El que hace misericordia. Los hijos vienen llorando con problemas y toda la cosa. A veces actuamos como levitas o como sacerdotes, en lugar de actuar como samaritanos. ¿Qué te pasó? A veces son tonteritas, ¿verdad? Pero a veces hay una necesidad fuerte. Entonces se acercó. Mire la necesidad del toque. A veces lo que necesitan nuestros hijos, nuestro cónyuge, es un abrazo. Necesidad de detenerse y tocarlo. Luego, ¿qué más hizo? Lo metió a su carro. Lo puso en su cabalgadura, dice. ¿Y qué cosa? Lo llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente le pagó al mesonero y le dijo: si hay más gastos que hacer, yo te los voy a dar cuando yo regrese. Entonces, por lo menos encuentro 3 cosas ahí. Para hacer misericordia, yo sé que esta iglesia tiene ministerio de misericordia, pero hay necesidad de tocarlo, de usar sus recursos, ¿sí? Y dedicarle tiempo. Él se detuvo. Pero ¿cómo es la vida hoy en día? No, ese no es problema mío. Sigo de largo. Y lo peor es que lo hacemos en la casa. Papi, tengo tal problema. No, ahorita no tengo tiempo, hijo. Me imagino cuántos niños van a estar más frustrados en estos días. Porque el papá está: no, espérate, déjame ver. Puro levita. Puro sacerdote del fútbol. Hay necesidad de tocarlo, de acercarse a él, de tomar tiempo y de usar sus recursos. Porque él sacó de su dinero. Posiblemente no le sobraba.
Aunque algunos dicen que era un comerciante que iba de paso. Alguien de afuera. Alguien de quien no se esperaba. Mas hizo misericordia. ¿Cómo estamos con nuestra familia? ¿Les dedicamos tiempo? ¿Usamos de nuestros recursos? ¿O estamos enfrente de ellos y le decimos, buenas noches, hijo? Le ponemos aquella carita o un corazoncito donde, parece. Esto aleja en lugar de acercar. Yo he ido a algunos, especialmente restaurantes de comida rápida. Están los dos amigos y así, y el uno enfrente del otro. ¿Y de qué están platicando? Posiblemente estén platicando a través de esto. Pero el hacer misericordia no es a través de esto. El hacer misericordia es acercarse. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ellos cara a cara, apagada el televisor? Especialmente, mire, los niños pequeños son tan especiales que yo me recuerdo cuando eran pequeños mis hijos. A la hora de los anuncios, así atentos, ¿verdad? Y a la hora del programa, papi, papi. No, hay que apagar el televisor y... Ahora, si están lejos, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero teniéndolos cerca. No me respondan, pero... Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. En estos tiempos diría, bueno, si gastas más, dame tu número de cuenta y yo te deposito. Pero hay necesidad de usar recursos. Luego dice en Miqueas, y humillarte ante tu Dios. O sea, 3 cosas te pido. 3 cosas demando de ti, dice el Señor en Miqueas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Andar humildemente delante de tu Dios. Pero muchas veces no lo hacemos. Fíjese que el no amar misericordia es señal de orgullo y no de humildad. Mire cómo se interrelacionan, pero la clave es caminar humildemente delante de Dios, escuchar la voz de Dios y como resultado, por pura naturaleza, porque nuestra naturaleza va a cambiar cuando andemos humildes delante de Dios, vamos a hacer justicia y amar misericordia. Pero muchas veces nos creemos más que Dios, así, de manera inconsciente, pero a veces lo hacemos, no. ¿Por qué a mí, Señor? Aquí no, yo sé que no. Ya José me ha contado que aquí no hay de esos. Pero se llega al punto a veces hasta de ordenarle al Espíritu Santo.
Fíjese que en estos días con Ana María, ustedes la conocen, ¿verdad? Estamos manejando un programa en la radio Vea los días sábados y estábamos hablando sobre el Espíritu Santo. Y cuando no se tiene el concepto claro de quién es el Espíritu Santo, que es Dios mismo y al cual nosotros tenemos que honrarlo también. Pero entendemos que la palabra dice que Él es nuestro ayudador. Sí, la palabra dice que Él es nuestro ayudador, no nuestro ayudante. Pero venimos al ayudante y decimos, no, mira, haceme esto. Cuando uno está, cuando están construyendo algo, el ayudante el albañil le dice, mira, haceme una mezcla de tal cosa, tráeme, le da órdenes. No, Él es ayudador, Él está dispuesto, está con los brazos abiertos, diciendo, si necesitas algo, aquí estoy. Es diferente. Pero el soberbio dice, no. El que no es humilde dice, no, yo no necesito. Y ahí vemos esos presidentes de algunos países, ¿verdad? No. ¿Que se las pueden todas? No. Nos enorgullecemos de muchas cosas. Orgullo. Conmigo no. Y sabe una cosa, si usted mira a alguien así, váyase lejos de él, ni se acerque a él, porque ni siquiera Dios lo quiere. Porque dice, atiende al humilde y el altivo ¿qué? No ve de lejos. Como diríamos aquí en Guatemala, son mala junta. ¿Qué es ser humilde? Humilde es ser enseñable. Humilde es reconocer, no lo puedo hacer todo. Necesito de ti. Tener aquella confianza de acercarse a Dios y decirle, como dirían en México, yo la regué, Señor, no puedo. Entonces ahí en este caso el Espíritu Santo está como tu ayudador. Y miren lo que me pasó hoy, que ya se los conté. Dentro de mí, ¿y ahora qué hago? Y me recordé de ese caminito. En las cosas simples de la vida, tomemos en cuenta a Dios. Él es nuestro ayudador, dice la palabra. Él me ayudó y vine acá, porque me recordó que una vez había tomado yo esa ruta. Y mira, a mí me pasa algo, venía un camión de Bimbo y dije, yo lo voy a seguir, ¿verdad? Pero después dije, cruzó aquí no es, dije, oye, seguí y vine a dar acá, ¿verdad? Pero hay que obedecerle, hay que hacerle caso a lo que el Espíritu Santo nos impulsa a hacer. Pero ¿cómo nos ha ido a nosotros? Cuando decimos, no, ya no voy a seguir instrucciones, yo me las puedo solas. Y hubiera llegado ahí con los policías y ustedes me dejan pasar aquí porque esta es la ruta que yo tomo. Y yo acostumbro a agarrar por aquí y yo solo este camino conozco. Ahorita estaría adelante esperando en una banca tal vez que el juez me resolviera a ver qué pasa con mi carro, ¿va? Es que la soberbia no nos lleva a nada bueno. Pero dice caminar humildemente delante de tu Dios, humillarte delante de tu Dios. Tres cosas.
Por eso les preguntaba, ¿a qué vinieron a la iglesia? A adorar a Dios. Sí, pero estas tres cosas son parte de la adoración a Dios. Porque al principio pregunta, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Tres cosas necesito de ti. Hacia los demás, haz justicia. Ama misericordia, pero ante mí, camina humilde. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Fíjese que solo le voy a dar, yo creo que hay todavía un poquito. Para los que estudian la escritura, solo quiero darles un dato acá. Miqueas capítulo 1, para que veamos el contexto del área o del momento en donde estaba Miqueas dando esta palabra. Dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén, o sea, la visión que tuvo sobre ellos. Ahora, usted puede ver en segundo libro de Reyes 15 hasta el 18 la historia de estos tres, Jotam, Acaz y Ezequías. Jotam, mire pues el pueblo de Dios en ese momento, Judá, había establecido unos lugares altos para adorar a Dios y a sus dioses. O sea, mire la mezcla. Si usted empieza a leer esos capítulos, se va a dar cuenta de que Dios estableció normas. Y dice que el pueblo de Dios no siguió las normas, establecía los estatutos de Dios, sino que siguieron los estatutos de los hombres y de los pueblos que estaban alrededor. Muy parecido a nuestra querida Guatemala. Jotam, dice ahí, si usted lo lee, dice que él tenía 25 años y reinó, cuando empezó a reinar, y reinó 16 años. Hizo lo bueno delante de Dios, pero no quitó los altares en los lugares altos. O sea, era un gobierno medio flojo. Fíjese, 16 años. Murió Jotam y 16 años después, porque Acaz reinó desde que tenía 20 años, poco más joven que Acaz, pero reinó por 16 años y hizo lo malo delante de Dios. No hizo lo recto. Y en lugar de derribar esos altares en los cuales el pueblo estaba adorando a Dios y a sus dioses, mire la mezcla. Como diríamos aquí en Guatemala, vienen a la iglesia pero tienen su símbolo del zodíaco por ahí, ¿va? O el yin yang, ese símbolo chino de rojo con negro y cosas así, ¿no? O sea, adoran a Dios y adoran a sus dioses. Y Jotam no lo hizo porque dice que el pueblo estaba utilizando esos lugares. Viene Acaz después, en lugar de derribar esos altares, destruyó el templo de Dios, partes del templo de Dios. Contrario. Pero Ezequías reinó 29 años. Mire, es el periodo en el cual Miqueas recibió esa palabra para el pueblo. Él sí derribó, hizo lo bueno delante de Dios y él derribó los altares. Pero la gente no quiso. Hay una necesidad hoy en día en la iglesia en Guatemala, especialmente, de definirse.
Vemos ahí 3 gobiernos, 3 reinados, uno flojo, el de Jotam, Acaz malo y Ezequías firme. Eso es lo que necesitamos nosotros. Ya vienen las elecciones, oremos para que tengamos un Ezequías que haga las cosas bien. Entonces, ese es el contexto en el cual se estaba moviendo, estaba el mover en ese tiempo, y Miqueas, por eso dice, 3 cosas tienes que hacer: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Una de las formas de adorar a Dios en nuestra vida diaria. Dejo esta pregunta: ¿qué vas a hacer? Y una parte clave es hacer misericordia, que cuesta mucho. Hacer misericordia es atender al que, según nuestra propia justicia, no merece ser atendido. Pero cuando establecemos la justicia de Dios, vemos a través de los ojos de Dios y entonces podemos amar misericordia. Y la misericordia, les decía, depende del amor. Entonces, ¿cuánto amor tenemos? ¿Cuánta misericordia vamos a dar? ¿Cuánto amor tenemos? De esa manera vamos a andar humildes delante de Dios. ¿Cuánto amor tenemos? Vamos a hacer justicia. Y eso es lo que esta nación necesita. Esto es lo que esta zona necesita. Esto es lo que nuestra familia y nuestro entorno necesita. Esas 3 cosas. Inclina tu rostro. Si quieres ponerte de pie, inclina tu rostro. Y vamos a orar para que esa palabra sea afirmada en nuestros corazones. Si en alguna de esas 3 cosas, o en las 3, no hemos estado bien, empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. El altar está libre, vamos a adorar a Dios un momento. ¿Quieres venir a hacer nuevos votos con Él? Aquí está el espacio para hacerlo. Señor, necesito más humildad, necesito hacer misericordia. Necesito ser más humilde delante de ti. Solo te voy a guiar en una oración y tú sigues a tu manera. Dios, ¿los quieres hacer ahí? Lo puedes hacer aquí adelante, no importa, pero el espacio está disponible. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que esa palabra no regresa a ti vacía, sino que cumple con el propósito por el cual tú la envías, Señor. Señor, queremos poner por obra esa palabra que tú has dado en esta hora, Señor, para que seamos establecidos, Señor, en ella, para que podamos actuar, para que podamos hacer lo correcto delante de ti, para que podamos nosotros de esta manera también adorarte, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú hablas a tiempo, Señor, y fuera de tiempo también. Señor, que esa palabra sea afirmada en cada corazón. Que tomemos nosotros la decisión correcta, Señor, de cumplir con eso que tú requieres, Señor. De hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante ti. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Eso es lo que necesitamos. Me ha mostrado el
Señor, lo que es bueno y lo que pide Él de mí, hacer justicia, Gracias, Señor. misericordia y ser humilde ante Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hacer justicia, Gracias, Señor. misericordia y ser humilde. Ayúdanos, Señor, a poderlo hacer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que esa palabra no quede solamente en tu mente, sino que baje a tu corazón. Y si necesitas ir a hacer misericordia, hazlo. Si necesitas establecer justicia, pon la justicia de Dios, quita la tuya y pon la justicia de Dios. Y sobre todo, reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Conducirnos humildemente delante de Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Ahí donde está usted, hermano, hagámonos un examen, un análisis. Yo creo que es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de volvernos al Señor, es tiempo de escudriñar nuestros corazones y decirle: Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos actuado con nuestra propia justicia. Señor, perdónanos